¿Le ha ocurrido en algún momento que usted se encuentre en medio de una conversación y no domina para nada el tema que se trata allí? Y trata en ese momento de pronto aparentar que lo sabe, pero sin embargo usted asiente muchas veces moviendo la cabeza como que, insisto, lo entiende todo, pero no entiende nada. De pronto, qué mal se podría llegar a sentir una persona si en esa condición. Peor aún si le llegasen a preguntar. ¿Sí? Usted posiblemente podría repetir algo que escuchó en el momento, pero no dar ningún argumento adicional, porque obviamente no domina lo que se está tratando. Eso puede llegar a ocurrir, mi amado, sí, bajo muchas circunstancias, pero creo que la más común es el desconocimiento. Por eso es que a veces es algo importante poder desasnarse en temas en general, para por lo menos tener un argumento muy básico y de esa forma no quedar muchas veces mal delante de los demás cuando se tratan de hablar de diversidad de temas. Mi amado, lo mismo puede ocurrir en el ámbito espiritual, ya que hay muchos cristianos, mi amado, que no tienen la buena costumbre de leer la Biblia y desconocen mucho de esos aspectos que son tan necesarios o tan valiosos, pero que por un desinterés o falta de lectura, por cuestiones, digo yo, de tiempo, no le dan, mi amado, sí, la importancia debida al conocimiento que viene de parte de Dios. Eso, mi amado, creo que es una muy buena introducción como para poder entender lo que Juan estima, mi amado, que la iglesia debe saber. 3 oportunidades tiene del verso 18 al verso 20, donde se nos dice, sabemos, luego nos dice en el 19, sabemos, y en el verso número 20, pero sabemos. La pregunta es, ¿lo sabe usted? Mi querido hermano, saber es conocer. Conocer es saber. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera pregunta a realizar. ¿Sabía usted, mi amado, que ya no es esclavo del pecado? Y por ende, si no lo practica, es decir, no hace del pecado un hábito en su vida. Son, mi amado, no necesariamente posturas, sino más bien acertaciones, sí, bíblicas, para que todo hijo de Dios, mi amado, se mantenga distante de aquello que antes nos había esclavizado, el pecado. Cuando se lee esto en primera de Juan capítulo 5, creo que, mi amado, Juan hace un breve recordatorio también de lo que ya se venía diciendo, sí, en primera de Juan capítulo número 3, si me acompaña mi amado hermano, retrocediendo un poquito, sí, en primera de Juan capítulo número 3, dice el Señor, versículo número 5, sí, al versículo número 6. Y mira lo que también allí nuevamente hace un recordatorio respecto de que, bueno, leamos y nos enteramos. Dice la Biblia, y sabéis, acuérdense del sabemos, ¿no? Y sabéis, dice el verso 5, primera de Juan 3, verso 5, y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni tampoco le ha conocido, obviamente, a Cristo. Mi amado, ese gran saber, ¿sabéis esto? Saber, mi amado, no es garantía, ojo, no es garantía de hacer. Esto también debemos de recalcarlo, remarcarlo. Saber no es garantía de hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce o podría llegar, mi amado, a conocer la Escritura, pero podría caminar muy distante de practicarla. Mi querido hermano, mucha gente conoce las leyes de tránsito, pero cuando coge un vehículo no lo conduce, sino que lo maneja, que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, mi querido hermano,
es necesario que al saber usted también le ponga no solo el interés del conocimiento, sino también el interés de su aplicación, es decir, la práctica de ese conocimiento. Para Juan, en el capítulo número 5, volviendo por favor al verso número 18, mi amado, la idea está ahí bien plasmada. Todo aquel que ha nacido de Dios. Nacer de Dios tiene dos implicaciones muy remarcadas en el mismo Evangelio de Juan. Cuando se dijo en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo que para poder nacer en Dios hay que hacerlo de agua y del Espíritu. De agua en la decisión visible de la fe, el bautismo. Y en el Espíritu, mi amado, en la decisión visible de salir a una nueva vida controlada por el Espíritu Santo. Eso es garantía, mi amado, de haber nacido de Dios. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Sencillo y práctico para no tener mucha complicación a la hora de entenderlo. El que antes mentía, ya no miente. El que antes hurtaba, ya no hurta. El que antes, mi amado, hablaba mentira, ya no lo hace. Práctico, sencillo. A eso bíblicamente se le llama, por la gracia de Dios, el nuevo nacimiento. ¿Qué o quién logró esto en mí? Cristo Jesús y el control del Espíritu sobre mi vida. Mi amado hermano, si usted no hace que el Señor rija su vida en su día a día, créame que el pecado, si en usted se va a enseñorear. Y eso sería para nosotros no solo perjudicial, sino que nos alejaría, mi amado, de toda oportunidad hasta para que el mismo Dios nos use a favor de su reino. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, quisiera de pronto retroceder un poquito allá en la epístola de Santiago. Curiosamente, tanto Juan como Santiago tienen algunos puntos de encuentro cuando se trata de este tipo de, diríamos, de aseveraciones bíblicas. Mira lo que nos dice el Señor. Vayamos, mi amado hermano, en la epístola a Santiago, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número, considero esto. ¿No ves, dice Santiago, que la fe, hablando de esa vida, mi amado, de certidumbre de la palabra y de la presencia de Dios en nuestra vida, no ves que la fe actuó? Ojo, la fe actuó. Dicho de otra forma, la fe se la hizo visible, se la hizo, mi amado, efectiva. La fe actuó juntamente con su obrar, con sus obras. Mi amado, lo que tú y yo aprendemos no vale si no se lo pone en práctica. Amén, mi amado. Si se predica del amor, ¿qué efecto tiene que tener este mensaje? Justamente en eso, hermano, en dar inicio, para con el hermano, para con el prójimo, en la manifestación del amor. Si se habla del perdón, ¿a dónde nos empuja el Señor? A la disposición, mi amado, de perdonar toda ofensa que se levante en contra tuya. Si se habla, mi amado hermano, del arrepentimiento, obviamente el Señor nos empuja, mi amado, a la reflexión para poder, ponernos a cuentas con Dios de pronto por ofensas cometidas. No se puede quedar solamente en el mensaje, se lo tiene que llevar a la praxis. Si se predica, mi amado, de que debemos de dar de gracia lo que de gracia se recibe, debemos salir a evangelizar. Debemos de compartir en el trabajo el mensaje. Debemos de hablarle de Cristo a nuestra familia. Amado, fe y obras van de la mano. Saber debe de tener, mi amado, en resumen, una aplicación del hacer. Y terminando de leer el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó. ¿Por qué causa? ¿Por las obras? Mi querido hermano,
Cuando retomo pues la primera carta de Juan, capítulo número 5, verso 18, mi amado, es contundente cuando Juan hace mención de que si se nace de Dios, ya no se debe de practicar el pecado. Algo importante que debo de acotar en esta reflexión bíblica, mi amado, un hijo de Dios, una hija de Dios ya no tiene sobre sí el señorío del pecado. Ya no, mi amado. Tú y yo ya no somos esclavos de pasiones. Tú y yo ya no somos, mi amado, como te podría de pronto asociar, ya no somos animalitos, sí, de pronto sí, sacudidos por su dueño para llevarnos al barranco. Ya no, hermano. Tú y yo ya no somos objeto de esclavitud por causa del pecado. Ahora usted en Cristo tiene, mi amado, el poder de, a diferencia de los que están afuera sin salvación, usted tiene ahora el poder, mi amado, para decirle al pecado, no. Antes no, mi amado. Antes éramos esclavos. Y como esclavos, el pecado se enseñoreaba. Él, mi amado, me conducía y yo me dejaba arrastrar por el pecado. En Cristo venido a mi vida, ese efecto, ese poder, mi amado, se ha desvanecido. La ira ya no me puede controlar. ¿Me entiende? La mentira ya no me puede dominar. Si miento es porque quiero mentir. ¿Sí? Si mi carácter de pronto se descompone es porque le he permitido a mi carne que actúe sobre mí en esa área de mi vida. El pecado a la iglesia ya no lo gobierna, mi amado. Por eso es que seguidamente dice el Señor en el capítulo número 5, mire mi amado, mira lo que nos dice el Señor, versículo número 18, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace Dios con aquel que Dios lo engendró? Dios le guarda. Y curioso, mi amado, que utilice este término, engendrar. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios ha depositado, engendrar es poner. Él ha puesto en nosotros algo que antes no teníamos. Y por no tenerlo es que éramos esclavos de pecado. Dios puso en nosotros, mi amado, a su Hijo. Por eso dijo Jesús, algo que quiero más que recordarlo, Evangelio de Juan, capítulo número 8, verso número 34, sí, al versículo número 36. ¿Lo encontró? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo allí? Jesús les respondió, de cierto, o seguro, seguramente te digo, que todo aquel que hace pecado, es decir, lo practica, por eso pone el verbo hacer, hace pecado, esclavo es del pecado. Es lo primero que aclara mi amado nuestro maestro, es hacer, mi amado, notar la diferencia de aquel que es esclavo de el pecado y aquel que obviamente es esclavo de Cristo. Dice pues la Escritura, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, hace una analogía aquí, una comparativa, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque el esclavo, mi amado, no es obviamente perteneciente a la familia. El familiar queda, los siervos pasan, por decirlo de esa forma. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque es heredero de todo lo que el Padre, mi amado, le habrá de dejar. Y ahí, mi amado, el Señor hace una gran declaración. Así que, si el Hijo os libertare, ¿de qué, mi amado? ¿De qué nos ha libertado el Señor? Del pecado. Si el Hijo nos liberta, seréis verdaderamente libres. Míralo de manera práctica, ¿sí? Haz de cuenta que tú caminabas en tu vida, toda tu vida, mi amado, con grilletes y en cadenas. Toda tu vida.
Y claro, como el pecado era el que te había encadenado de esta forma, si el pecado te arriaba hacia lo malo, lo hacías. No había para ti, ¿cómo te puedo decir?, oposición alguna. ¿Por qué? Porque un esclavo hace lo que su dueño le ordena. Pero Cristo, al venir a tu vida, mi amado, rompió cadenas y te sacó los grilletes. Si el pecado quiere alar las esclavas, por decirlo así, los eslabones de la cadena, que la ale cuanto quiera. Esas cadenas a ti ya no te arrastran. ¿Me entiende? Si quiere empujar los grilletes, que los empuje, pero ya no está encadenado a tu vida. Pecamos porque queremos. No porque estemos obligados, porque el Señor ya nos libertó. Sí, hermano, ya nos libertó. Ya no hay la presión del hacerlo. Si lo hacemos, hay que ser, mi amado, muy honestos con esto. Es porque queremos. Si tú quieres, mi amado, beber licor, es porque quieres. Ya no porque si te obligan por causa del pecado. Ya no, mi amado. Si tú ya quieres hacer o cometer algo indebido, no es porque te han puesto una pistola en la cabeza. Mucha gente, no sé si a usted le ocurrió esto, si le obligaban a tomar, le ponían el vaso o la botella, te la tiro encima. Así que toma, ya. Que tú sí molestas, no, pero qué rico. Palacé. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque era un deleite pecar. El pecado era gustoso. En Cristo, mi amado, el Señor nos hizo ver que ese pecado, que era entre comillas deleitoso, nos conducía a muerte. Y por eso nos llevó el Espíritu Santo al arrepentimiento de ese tipo de obras. El Señor viene, rompe esas ataduras y ahora ya no estamos obligados a pecar. Si alguien decide pecar, es porque voluntariamente accede al pecado. Esa declaración de Jesús está clara, mi amado. Si el Hijo te liberta, serás no libre, serás verdaderamente libre. ¿Por qué, mi amado? Porque la libertad de Cristo no es una libertad momentánea, ni ficticia, ni de corta duración. Es una libertad, mi amado, eterna, una libertad de seguridad, una libertad que nadie, mi amado, luego de aquello te podrá volver a esclavizar. Si sabes esto, recuerda el tema de esta preciosa noche, lo sabes tú, pero no saberlo de grabarlo en tu mente, sino de saber para hacer. Dice pues, vueltos a Juan capítulo 5, pues aquel, dice en el verso 18 en su segunda parte, aquel que fue engendrado por Dios, recuerda el término engendrar es poner, así como lo que ocurre en la concepción, ¿sí? Diríamos así, en la unión del esperma con el óvulo, llamado, la mujer concibe, ¿sí?, del hombre, y el hombre engendra en la mujer, pone su simiente en ella. Y así Dios, mi amado, ha puesto en nosotros, ha engendrado en nosotros, ¿a quién? A Cristo Jesús. Y dice la Biblia, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y oh sorpresa, mi amado. Y esto, bueno, más allá de ser, no digo una sorpresa, sino una contundencia. Dice el Señor, en buena ley, y el maligno no le toca. Esto ya, como dice mi hijo a veces en ciertas conversaciones, esto es otro nivel. ¿Se acuerda usted de Job? ¿Sí se acuerda? Job, mi amado, vivió sometido, vivió sometido a la protección de su Dios. El diablo lo quería zarandear desde hace mucho tiempo, pero el diablo se veía impedido de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le guardaba. Mi amado, a los discípulos de Jesús, Satanás los quería zarandear como a trigo, pero no, Dios no se lo permitía. ¿Por qué, mi amado? Porque Él había puesto protección sobre ellos.
Solo cuando Dios, a propósito, mi amado, cede a esto, es que el enemigo, Satanás, nos puede tocar. De lo contrario, el enemigo no nos toca. Dicho de otra forma, no le eches la culpa al diablo. ¿Sí? Hermano, yo no sé qué pasa. Yo creo que es el diablo. No, el diablo no es, mi amado. Dios, a quienes ya salvó, a quienes ya, mi amado, le perdonó sus pecados por medio de Cristo, mi amado, han quedado separados por la gracia de Dios. El enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros. Pecamos porque queremos, hermano. A lo mucho lo que hace Satanás en tu vida o en la mía es tentarnos. Eso sí, tentarnos, pero no obligarnos. Quisiera ver esto con algo más de claridad. Y para ello, claro que sí, acompáñeme al Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice en el libro de Job. Y por qué la seguridad o la certeza de lo que dice también Primera de Juan. En el capítulo primero, capítulo número primero, dice el Espíritu Santo, versículo número 8, verso número 8 al versículo número 10. ¿Qué dice el Señor allí, mi amado? Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, y esto lo dijo con gran verdad, solo aquí le creo al diablo. Mira lo que responde él. Satanás le dijo al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has, esta declaración es cierta, no le has cercado alrededor a él, y no solo a él, mi amado. ¿Y a qué más ha acercado Dios? A su casa. ¿Y a qué más ha acercado Dios? Y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado. Mira, yo no entiendo, mi amado, pero el diablo, siendo diablo, reconoce esto en nuestras vidas. Y a veces nosotros, siendo hijos de Dios, de esto a ni nos acordamos, le cuento. Y hasta lo ponemos en duda. ¿Sabías tú esto, mi amado? Como el tema de esta noche. ¿Lo sabes tú? Porque el diablo lo sabe. Pero parece ser que a veces entre nosotros no sabemos esto. ¿Qué cosa, hermano? Que tenemos de Dios su protección. Tenemos garantía. Garantía, mi amado, para no volver a pecar. Un hijo de Dios, mi amado, peca porque quiere. No porque Satanás lo obligue. Ya sobre nosotros Satanás no tiene potestad. La potestad, mi amado, cambió de dueño cuando Cristo vino a nuestra vida. Servíamos al pecado, ahora somos servidores de Cristo Jesús. Nuestro nuevo dueño nos libertó. Amén. ¿Lo sabías? Dice Satanás: no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, no has dado bendición. Por tanto, por ese cerco de Dios, por esa protección, mi amado, ¿qué ha ocurrido? Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, Satanás, mi amado, lo sabía. Pero parece ser que para muchos cristianos esto, mi amado, ni se conoce. ¿Y sabes por qué? Porque ellos dicen: a mí Dios no me ha bendecido como a Job. A mí Dios no me ha multiplicado, no me ha multiplicado de pronto la obra de mis manos. La pregunta creo que sale sobrando. ¿En qué sentido? Mi amado, si tú dudas de Dios, ¿cómo, mi amado, pretendes recibir de Él si hay un requisito esencial para poder buscar a Dios? Creer que Él es real, que Él existe, creer que tú eres su hijo y sobre todo, mi amado hermano, creer también que Él es galardonador de aquellos que le están buscando. Claro, si no le buscas, ¿cómo te va a galardonar?
Si no confías en su nombre, si no le obedeces, ¿cómo te va a prosperar? Debe haber congruencia. Porque eso sí, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces tú tienes que vivir como un hijo de Dios. Pero si dices que Él es tu Padre y no vives como su hijo, entonces ¿de qué cerco estamos hablando? Porque Dios cerca a lo suyo, a lo que le pertenece, a lo que Él sabe que se acerca con sinceridad. A esos el maligno no toca. A esos el maligno no tiene potestad. ¿Por qué? Porque Satanás lo quiere, pero no puede. Porque se choca con una cobertura llamada protección divina. Satanás lo sabe, mi amado. ¿Lo sabes tú? Cuando yo vuelvo a Primera de Juan, en su capítulo número 5, bien pues asevera el verso 18, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, hermano. Dios le guarda. Y el maligno, no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque Dios lo guarda a quienes son sus hijos. El diablo quiere, hermano. ¿No? ¿Tú no crees que así como lo hizo con Pedro, no quiere zarandearte a ti? Por supuesto, hermano. Pero Dios te guarda. Créeme, las misericordias de Dios son más grandes que aún, mi amado, nuestras propias rebeliones. Dice, verso 19. En el segundo saber, también dice, sabemos que somos de Dios. ¿A qué nos referimos con esta declaración? Sabemos que somos de Dios. Esto, mi amado, es pertenencia. Pertenecemos a Dios. Somos de su propiedad. ¿Lo sabes tú, mi amado? Claro, Dios con lo suyo hace lo que Él quiere. No me vengas a decir, hermano, yo soy propiedad de Dios, pero tú haces lo que te viene en gana. No, pues, hermano, ahí andamos mal. Si tú tienes un vehículo y es de tu propiedad y quieres que otro lo maneje, digo yo, le has de poner parámetros, porque el carro a la larga, ¿de quién es? ¿De quién es el carro? ¿Del que lo maneja o del propietario? Ah, del propietario. Entonces, si el propietario te dice, cuidado con, y le da una lista ahí de muchas cosas. Cuidado con pasar por los baches. Cuidado con romper las leyes de tránsito porque usted paga las multas. Cuidado con rodar el carro con menos de tanto de gasolina. Cuidado con no ponerse el cinturón de seguridad. Cuidado. Y le da una lista, hermanos. Si usted es propiedad, pertenencia de Dios, Dios también le dice lo mismo. Cuidado con. Y le da ahí a usted también las reglas. Ahora, si usted es propiedad de Dios y rompe las reglas de su propietario, obviamente que usted se expone a peligros. En el mundo secular se expone a multas, se expone a sanciones, se expone a perjuicio. Imagínate que alguien te dé un carro y te diga, cuidado con taxiar con él. Y lo primero que usted hace, ¿qué cosa es? Taxiarlo. La agarra a la ATM y se lleva el canchón. Ah, ya que no sabe qué me pasó. No me digas que te cogió la ATM por andar taxiando. ¿Quién le dijo? Ese es nuestro problema. Si somos de Dios, debemos de hacer lo que Dios nos dice. Debemos de vivir como Dios quiere que vivamos. No se puede, mi amado, solo saber que soy de Dios si no vivo como Dios quiere que yo viva. Hay un texto precioso que quisiera rescatarlo de un principio bíblico cuando Dios alertó algo sobre el ayuno. Claro, no voy a hablar del ayuno, pero voy a tomar algo que se dijo ahí de manera inicial que creo que calza como anillo al dedo con esta declaración divina. Ven conmigo, por favor, y acompáñame al libro del profeta Isaías y voy a leer solo los 3 primeros versículos del capítulo 58. Solo los 3 primeros. En Isaías capítulo 58, mira lo que nos dice el Señor del pueblo de Dios. Dice, clama a voz en cuello. No te detengas. Es decir, hazlo porque
Debes de hacerlo, sí. Isaías 58, verso 1 al 3. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebeldía o su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Ya entenderás que esta sentencia o esta declaración, mi amado, va de manera exclusiva solo para el pueblo de Dios. Y mira lo que declara Dios, y esto es importante considerarlo. Y aquí, ojo, parece que hay un doble discurso en el sentido de lo que hacen y cómo viven. Dice el siguiente texto, que me buscan cada día. Ojo, Dios va a clamar en contra de ellos, pero Dios reconoce algo que ellos hacen. Buscan su rostro que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos. No lo sé, mi amado, pero aquí como que podría entenderse a confusión. Dice, a ver, Dios les va a reclamar a través de su profeta algo totalmente equívoco del pueblo, pero el pueblo, según el mismo Dios, dice que le busca cada día y que quiere saber cada día de cómo es Dios. Mira que esto puede pasar en las iglesias, que el pueblo puede venir a la casa de Dios y de pronto muestra mucho interés por saber qué tiene Dios que decir en cada prédica. Pero pese a esas dos grandes virtudes, mi amado, se puede caer en contradicción. Que aunque cuando es gustoso en venir a la iglesia y es gustoso en oír la palabra, sigue viviendo como le da la gana. Mira, como tratando de apaciguar solamente, si con algo espiritual, el mal proceder o el mal caminar que tiene cada día con Dios. Y eso es lo que está ocurriendo. Mira lo que dice. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, y aquí solamente leo esta parte, ayunamos, es decir, hacemos un sacrificio y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí obviamente empieza el mal, que ya eso será en otro momento estudiado. ¿Y cuál es su mal? Hermano, dicen, pero no hacen. Buscan, pero no hacen. Solo lo que es conveniente lo guardan y lo que no, lo tiran a sus espaldas al olvido. Mi amado, para el apóstol Juan, el cual dice en el verso 19, sabemos que somos de Dios. Creo que también encaja con otra declaración bíblica. ¿Cuál? Ven conmigo en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta, sí, de la epístola a Pedro, Señor. Y aquí es donde viene la congruencia de lo que decimos y de lo que debemos ser. Mira lo que dice, capítulo 4, verso 11. Dice el Señor, capítulo 4, verso número 11. Si alguno habla, dice el Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Lo encontró ya? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Mira la congruencia. Si alguno habla, dice él, hable pero conforme a las cosas de Dios. ¿Sabes cuál es nuestro problema, mi amado? Es que tenemos doble discurso. Y por ende, a veces hasta doble vida. Aquí entre nosotros somos o nos manifestamos espirituales. Pero allá afuera, mi amado, la gente no ve la diferencia. Nos conocen como mundanos. Sí, mi amado. Hablamos como ellos. Pensamos como ellos. Opinamos como ellos. Y no ven la diferencia. Los que somos de Dios, hablamos las cosas de Dios en el mundo. ¿Sí, hermano?
Por eso parece ser que en 1 de Pedro 4, verso 11, como que redunda, pero no redunda, sino que es más bien quiere dar algo de coherencia para la iglesia, para que se sincronice entre lo que dice y lo que hace. Por eso es que en el verso 11 dice, si alguno habla, hable, está bien, hable, pero hable conforme, ¿qué dice? Conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque de pronto allá alguien opina algo totalmente errático. Claro, porque lo habla con el hígado, lo habla en su malestar, lo habla en su protesta o en su impotencia o en su desconocimiento de Dios. Pero tú conoces a Dios, pues, hermano. Y tú no puedes adoptar la misma postura que tiene el de afuera. Un ejemplo práctico, allá se habla sin misericordia. Un cristiano habla con misericordia. ¿Por qué? Porque como somos pertenencia de Dios, servimos a un Dios que también tiene cada día misericordia de nosotros. Allá hablan de manera implacable. Si allá fallan, mi amado, lo hacen leña. Pero tú y yo no podemos adoptar esa postura, porque creemos en un Dios que da oportunidades. Creemos en el arrepentimiento. Creemos, mi amado hermano, en la regeneración de un individuo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regenerado a nosotros también. Mi amado, dice pues Primera de Juan, vueltos al texto del capítulo número 5, sabemos que somos de Dios y que obviamente, porque sabemos que somos de Dios, también sabemos que el mundo entero está bajo la potestad ¿de quién? Del maligno. Eso lo ratifica, obviamente, ¿sí? ¿Quién? El Señor. Acompáñame, por favor. Mira lo que nos dice el Señor. En el Evangelio de Juan, porque obviamente la carta está asociada con el Evangelio. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 30. Dice el Espíritu Santo allí, no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? Porque viene ¿quién? Viene el príncipe de este mundo, y esta declaración me interesa. Y él nada, ¿qué dice? Y él nada tiene de mí. Ahora, si usted extiende un poquito su razonamiento de esta declaración del Señor, así como el mismo Satanás o el príncipe de este mundo nada tiene de Dios y viene a regir este mundo también está, creo yo, más que entendido, también nada tiene de Dios. Hermano, al mundo hay que en Dios más bien salvarlo. Pero tú, mi amado, no puedes hacer de este mundo una pared en la que tú te recuestes. Mi querido hermano, el mundo necesita de Cristo. Pero parece ser que la iglesia necesita del mundo. Y por eso se identifica tanto en él. A veces hasta, ¿cómo te digo? Entrelazando sus intereses con los intereses del mundo. Mi amado hermano, tú debes de darle al mundo a saber los intereses del reino. Los intereses de Cristo. Porque ellos necesitan, mi amado, sí, tener lo que tú tienes. ¿Y qué tienes tú? Mi amado, la gracia de haber sido perdonado. El mundo, mi amado, se va para el hueco. Y si tú estás en el mundo momentáneamente, es para tratar de salvar a los que más puedas de este mundo. Sí, mi amado. En la práctica eso es así. Claro, en el mundo trabajamos, en el mundo, mi amado, tenemos familia, en el mundo hacemos negocios, sí, pero nada de esto nos encadena en el mundo. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo hace notorio de que los que están casados hagan como que si no lo están? Que los que tienen, mi amado hermano, posiblemente responsabilidades, vivan como que si no las tienen, pero ¿para con quién? Para con el mundo. ¿Por qué, mi amado? Porque este mundo no tiene de Dios su visto bueno, al contrario, tiene su rechazo. Pero Dios nos ha dejado en el mundo para que nosotros, mi amado, vayamos a hacer lo que Cristo hizo por nosotros, a rescatarlo, pero sin contaminarnos con él, sin dejar que el mundo nos arrastre,
¿Por qué? Porque este mundo está bajo el yugo ¿de quién? Del maligno, de Satanás. Y tú estás bajo el yugo de Cristo en este mundo. ¿Me entiende? Mi querido hermano, esto se ve con bastante claridad. No solo por la declaración que dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios, es decir, su pueblo es propiedad de Dios. Pero el mundo está bajo el maligno. Es decir, vivimos en un mundo compartido. Unos pocos somos de Dios, pero la gran mayoría son del maligno. ¿Sabías tú esto? ¿Y sabías que mi amado, esta remarcada diferencia te debe hacer vivir también de manera diferente? Pero cómo nos encanta encajar en el mundo. Cómo nos encanta, mi amado, adaptarnos al sistema del mundo. Tanto, mi amado, sí, que lo que el mundo hace, yo lo hago. Si el mundo saca una novedad, yo la quiero. Si el mundo establece un nuevo ritmo de vida, me pongo en ese nuevo ritmo. ¿Quién te ha dicho que debemos de ser como el mundo? ¿O nos estamos olvidando algo esencial en la Biblia? Cuidado, porque hoy el tema de esta noche es, ¿sabías tú? ¿O sabemos qué? ¿Sabías tú esto, mi amado? ¿Es que acaso los principios de Dios han cambiado? En ninguna manera. Ven conmigo a la Escritura, mi amado, y mira lo que nos dice. Inamovibles. Carta de Santiago, capítulo 4, hermano. Dice el Señor, verso 4. Y mira cómo se exhorta a la iglesia en Jerusalén, diciéndoles: almas adúlteras. Hay un adulterio, ¿en qué sentido? Dice, ¿no sabéis que la amistad, es decir, el haber entrelazado tu vida con la vida de los que viven en este mundo, dice la Biblia, es enemistad contra Dios? Mira, yo sé que esto de pronto no se lo ve de esta forma, pero de pronto sí podríamos verlo de esa manera. Mi querido hermano, hay muchos cristianos que son enemigos de Dios. Y ojo con esto, muchos cristianos que son enemigos de Dios. ¿Por qué? Por su forma de haberse, mi amado, entrelazado con el mundo. Porque se han olvidado que son pertenencia de Dios, pero viven como que si le pertenecieran al mundo. No hacen lo que su Padre espiritual les dice que hagan. Hacen lo que el mundo les dice que deben de hacer. Viven como el mundo. Comparten, como le mencioné hace un breve momento, comparten lo que el mundo tiene, mi amado. Se rigen como el mundo les dice que deben de vivir. Si el mundo les dice, hagan esto, ellos dicen, hay que hacer esto. Y Dios te dice, ¿quién te ha dicho que debes de ir en pos de la corriente del mundo? ¿Acaso nos olvidamos, mi amado, bueno, en el eslogan que se sacó para los muchachos, contracorriente? ¿Se acuerda usted? ¿Qué texto se utilizó allí? A ver, los jóvenes. Con J empieza el texto bíblico. Con Jeremías. ¿Qué decía? A ver, ¿cuál fue el texto bíblico lema de contracorriente? Ahí los cogía. ¿Dónde está la juventud? ¿Qué decía Jeremías? ¿Qué decía, hermano? ¿Ya se olvidaron? A ver, los jóvenes tienen mente fresca. Conviértanse. Uy, Señor. Ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero no, mi amado. Parece ser que el mundo me dice, es así como tienes que disciplinar a tus hijos. Es así como tus hijos tienen que estudiar. Es así como tus hijos tienen que llenar su agenda en el día. Es de esta forma como deben de responder. Y tú ahí. Por eso es que vemos a muchos cristianos, mi amado, celebrando cosas que no deben de celebrar. Estudiando, mi amado, cosas que no deberían de estudiar. Viendo cosas que no deberían de ver. Pero todo esto con el aval, mi amado, que nosotros mismos le damos. Tú mismo los inscribes, tú mismo les compras, tú mismo los haces participar, mi amado, tú mismo los llevas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscas con esto? ¿La gloria de Dios posiblemente? Pregunto yo.
¿Acaso la Escritura no dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor? Seguro que lo que, mi amado, estás implantando en los tuyos, ¿es como para el Señor o es para el mundo? ¿Qué provecho espiritual hay en lo que tú le permites a tu hijo hacer? ¿Cuál es el provecho espiritual? Pregunto, y respóndeme espiritualmente también. ¿Acaso está llevándole gloria a Cristo ahí? ¿En lo que se hace? ¿En lo que tú le admites? Mi amado hermano, debemos de ser en ciertos aspectos de nuestra vida radicales. Y el mundo para mí debe de tener, mi amado, sí, un no rotundo cuando se trata de que ese mundo me influya a mí. Yo debo influenciar al mundo con la fe de Cristo, mi amado, con el caminar del Evangelio, con la palabra, con, mi amado hermano, la voluntad de Dios. Yo sé que esta forma de predicar es ambigua. Es algo ortodoxa y radical, pero es, mi amado, la verdad de la palabra de Dios. Gracias a Dios, la palabra no se moderniza. Las versiones sí, pero la palabra, la voluntad escrita de Dios no. Se mantiene, hermano. Es la leche espiritual no adulterada. No se acomoda al mundo, ni a lo que yo quiero del mundo. La Biblia siempre, por eso es que la Escritura nos enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero cómo nos encanta acomodar lo espiritual a lo mundano. ¿Para qué? Para aprobar, ¿sí?, nuestros deseos en el mundo. Dice el Señor, pues, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo ¿de quién? Usted dirá, hermano, ¿pero por qué? Hermano, Dios es... No, yo sé que se oye feo y voy a ser muy exagerado. Dios es celópata contigo. Sí. Y si quiere utilizar un término moderno, Dios es tóxico con su pueblo. Sí, hermano. Se oye un poquito, pero es un lenguaje algo moderno, entre comillas. Sí, Dios, cuando tú estás así, Él te coge la cabeza. ¿A quién estás mirando? Mírame a mí. Miren tus ojos por mis caminos. ¿A quién estás mirando? Cuando tú le aflojas la mano, agárrame la mano. No me la aflojes. Sí, hermano, así es Dios. Cuando te quedas, ¿en qué estás pensando? Me imagino que en mí y en mi palabra, ¿verdad? Ah, sí. Dios es, mi amado, Dios es celoso. Te guste o no reconocer, Dios, mi amado, en su celo nos anhela celosamente. Servimos a un Dios que amerita exclusividad. Haz de cuenta que es tu mujer, pero no es tu mujer, Él es tu marido y tú eres su esposa. No, Dios es un Dios que no permite bajo ninguna circunstancia que su iglesia, mi amado, juguetee con el mundo. Y mira lo que dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano o dice de por gusto? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, dice la Biblia, ¿cómo nos anhela? Celosamente. Sí, hermano, Dios de una u otra forma siempre nos está llamando la atención, y cuando nos ve distraídos en el mundo nos dice, ¿qué pasa? ¿Por qué allá y no aquí? ¿Por qué haciendo eso y no haciendo lo mío? ¿Por qué distraído en esto y no te distraes o te recreas en mí? En mi voluntad, en mi palabra, en mi presencia. ¿Por qué más tiempo allá y menos tiempo acá? Sí, hermano, Dios es celoso.
Si no preguntas, yo no sé, mi amado, cómo vivirás tú en el hogar, pero si tú pasas más tiempo fuera de la casa que dentro de tu casa, me imagino que tu mujer te ha de reclamar, a no ser que ella esté acostumbrada. Pero yo te aseguro que si tú fueras a tu casa como papá o como mamá y tus hijos nunca estuvieran, en algún momento tú le vas a parar el carro. Oye, ¿y usted dónde vive, pues? ¿Afuera o acá adentro? ¿Qué padre no le ha dicho a sus hijos? ¿Acaso la casa es hotel? Sí, se lo ha dicho alguna vez. ¿Acaso aquí esto es, verdad, un pitipase? No, aquí usted vive, usted aquí se queda, aquí usted hace las cosas que yo le digo, aquí usted se sujeta. Y si quiere libertad, de la puerta para afuera tiene toda la libertad que usted quiere. Pero aquí adentro se hace la voluntad de quienes viven acá. En la gracia, mi amado, se hace lo que por la gracia también el Espíritu Santo quiere, no lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque somos pertenencia ¿de quién? De Dios. ¿Qué decía Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 19? Sabemos que somos ¿de quién? Sabemos que somos de Dios. Recuerda, ¿lo sabes tú? Si no lo sabías, hoy el Señor te lo está recordando. Y también sabemos que el mundo entero está ¿bajo quién? Y es verdad, hermano. Es verdad. El mundo entero está bajo el poder y la influencia del diablo. Nos guste o no reconocerlo. Allá afuera la gente, mi amado, está cada día más, digámoslo así, degradada, más influenciada, mi amado, de lo malo. A todo lo que obviamente la Biblia dice que es bueno, ellos lo ven como mal. Y todo lo que está mal, a ellos le llaman que está bueno. Y la iglesia, si no se apercibe de esto, también podría opinar como el mundo opina. Y podría también aprobar sus caminos como el mundo los aprueba. Ya en el verso 20, para concluir, mis amados hermanos, una tercera aseveración. Pero sabemos. Qué bueno, mi amado, cuando alguien sabe lo que es. Yo no sé, pero yo creo que aquí hay muchos cristianos que tienen ciertos parámetros que por más que se les obligue, ellos dirían no. Tú sabes que eso aquí no se permite. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes que ya tienen hijitos un poquito más crecidos les dice, aquí usted, cuidado con venirme oliendo alcohol? ¿Se ha puesto usted esos parámetros en casa? Aquí ni yo, peor que usted. ¿Y sus hijos lo saben o no lo saben? Lo saben, ¿verdad? Hay quienes son, mi amado, muy rigurosos y dicen, cuidado, aquí después de tal hora, al que esté fuera, se queda fuera. ¿Lo sabes o no lo sabes? Y él dijo que sí, yo sé. Y entonces, ¿qué son estas horas? Y por ahí va usted, ya va sacando a San Martín, ¿verdad? Que al mal le pone fin y ¡guap! Le va dando de una vez. Amado, su gente en su casa lo sabe, pero parece ser que cuando se trata, mi amado, de enterarse de lo que Dios también tiene para nosotros, nos hacemos los que no sabemos. Y no es que no sabemos, lo sabemos, pero nos hacemos los que no sabemos. ¿Por qué, mi amado? Porque nos encanta este jugueteo con el mundo. Y dice el Señor, mi amado, versículo número 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué dice, mi amado? Ha venido. ¿Verdad que sí o no? Y no solo que ha venido obviamente en carne a rescatar, mi amado, a la humanidad, ha venido a vivir en nuestros corazones, pues, hermano. ¿Verdad que sí? Ha venido a quedarse. Recuerda que Cristo está en su iglesia, está en nosotros. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado justamente por esa, mi amado, ¿qué te digo? Por esa forma en la que el Señor se ha apoderado de nuestro corazón. Mi amado, sabemos que nos ha dado también, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero.
Y esto no solamente, mi amado, a Cristo, sino hasta para poder aprobar nuestra forma de vivir en este mundo. No me vas a dejar mentir, mi amado, pero un verdadero hijo de Dios, cuando algo se le presenta, decisiones, de pronto, mi amado, invitaciones o cosas parecidas, un cristiano, mi amado, antes de abrir su boca y decir, bueno, primero ve, lo procesa. Y dice, a ver, déjame ver, ¿y dónde es? ¿Y qué cosa? ¿Y qué va a haber? ¿Y qué? Y ahí tú disciernes. Y en función de cómo el Espíritu Santo, mi amado, te guía, te conduce, tú dices sí o dices, no cuentes conmigo, yo no voy. Triste sería, mi amado, que a la más mínima provocación, tú sin discernir, sin poder procesar, porque sabiendo que de Dios tienes, mi amado, los recursos y la sabiduría que Dios nos ha dado para hacerlo, emitas un criterio a la ligera. Ya, pues acompáñame, no seas malito. ¿Y a dónde vas? Por acá nomás, tú vamos nomás. Y tú dices, bueno, vamos, mi amado, y van rumbo al pecado. Mi amado, el cristiano ya no peca porque es un esclavo del pecado. Si peca, muchas veces peca de manera deliberada. Es decir, él sabiendo lo que hace, lo hace. Y luego nos golpeamos el pecho y Señor, perdóname, fui tonto, fui necio, fui desobediente. Y es verdad, hermano, nosotros ya pecamos es por un conocimiento pleno, por desobedientes, pero no porque no entendíamos, ya entendemos. Usted antes de decir un palabrón, mi amado, ya su mente dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Cuidado. Ay, Señor, ¿qué hago? Que mira, ándate, descansa, pégate 3 vueltas a la manzana y regresa tranquilo. Dile, Señor, toma control de mi mente, toma control de mis palabras, toma control de mi corazón, toma control de mis acciones. El Espíritu de Dios, mi amado, tiene el poder para controlar esta carne, este cuerpo y esta boca también. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y míralo cómo lo declara el apóstol Juan. Y estamos. ¿Me entiende? ¡Qué determinación! ¡Qué seguridad! Estamos en el verdadero. ¿Esto es en quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sabías tú esto, mi amado? Un texto final que quisiera compartir contigo, mi amado, que creo que viene bien también dentro de este precioso texto de Juan en la carta a los Romanos, capítulo 8. Voy a leer verso 22 al 23. Y con esto termino. Solo lo leo. Porque, y volvemos al mismo, ¿no? ¿Por qué dice allí? Sabemos que toda la creación gime a una, es decir, de acuerdo toda ella, a un solo ritmo, y a una está con dolores de ¿qué? De parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino también ¿quiénes, mi amado? Sabemos también que nosotros mismos, mi amado, gemimos como esta tierra, los cuales, dice la Biblia, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? De Dios. En ese gemir, en esa sincronía que tiene tanto, mi amado, la creación, no el mundo, la creación y los que Dios ha redimido, esperando la adopción, la redención ¿de quién? De nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para obtener esto que dijo Juan capítulo 5 verso 20. ¿Qué cosa? No solamente al verdadero, al Cristo, mi amado, a Jesús, sino también la vida eterna. Mi amado, algo te debería tener a ti enfocado en este mundo. 2 cosas. La primera, saber
mi amado, que siendo propiedad de Dios, Cristo va a venir a ver lo que es suyo. Y eso es a ti. Mi amado, a ti. Tú eres de Dios. Y en este mundo no hay nada para ti. Y sabemos que cuando Cristo venga, mi amado, por ti, que eres de su pertenencia, te va a dar lo que tú, mi amado, si buscas, pero no vas a encontrar en este mundo. El Señor te ha dicho que te va a dar, sí, la vida eterna. Allí debe de estar tu complacencia. Ahí debe de estar, mi amado, junto a Jesús. Si tu mira, tu objetivo, vive como un hijo de Dios en este mundo. Y no vivas como un hijo del mundo. Vive como un hijo de Dios, mi amado. Solo así, mi amado, vas a obtener del Señor en este mundo, en esta tierra, durante el tiempo que Dios te permita vivir, vas a tener, mi amado, de parte de Dios su aprobación y su bendición también, porque Dios, mi amado, al que le busca, Dios le encuentra, mi amado, y Dios le galardona también para su gloria. Aleluya. Que Dios añada mucha, pero mucha bendición a su palabra.